Mi esposa dijo que se acostó con otro. Le pregunté, ¿quién es el suertudo? Estaba cortando mi filete cuando Silvia empezó a llorar en nuestra cena de aniversario. Ella había planeado todo esto desde hacía meses en ese restaurante de carnes elegante en Polanco, donde nos habíamos comprometido 4 años atrás. Me acosté con otro, dijo entre sollozos. Dejé el tenedor lentamente y la miré, viendo cómo el rímel se le corría por las mejillas. Sentí que el cerebro se me trababa, como una mala conexión a internet. ¿Y quién es el suertudo?, pregunté. No sé por qué salió eso de mi boca. Quizás estaba en shock, porque apenas la semana pasada había tomado mi mano y la había puesto sobre su vientre con una sonrisa enorme, diciendo que se le había retrasado el periodo. Llevábamos 3 años intentando tener un bebé, y las cosas parecían ir bien. Pero ahora, ella me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Beto, me enamoré de él, susurró. El ruido del restaurante se apagó, como si alguien le hubiera bajado el volumen. Me quedé mirando la cajita de regalo que tenía en el bolsillo de mi saco, con los aretes de perla que ella había estado viendo durante meses. Toda esta cena fue idea suya. Me la recordó todos los días de esta semana. ¿Quién es?, logré preguntar. Ella negó con la cabeza bruscamente y se secó los ojos con la servilleta de tela fina. No te puedo decir. Necesito protegerlo. Nos fuimos sin terminar nuestra comida. El camino a casa fue un silencio sepulcral, excepto por sus sollozos. La dejé en nuestro departamento y manejé directo a casa de mi mejor amigo, Javi. Abrió la puerta en boxers, comiendo cereal a las 10 de la noche. Como siempre. Güey, te ves de la chingada, dijo dejándome pasar. Le conté todo mientras él se quedaba ahí sentado, con sus sucaritas remojándose. Cuando terminé, se pasó la mano por el pelo todo greñudo y suspiró. Mano, tenía el presentimiento de que algo andaba mal, pero no quería decirte nada sin pruebas, dijo. Deberías checar a ese tal Isaías con el que trabaja. Siempre se van a comer juntos. La cosa era que yo conocía a la hermana de Isaías, Mariela, de la universidad. Seguíamos siendo amigos y ella siempre subía fotos de su hermano a Facebook. Le mandé un mensaje esa noche, preguntándole si había algo entre Isaías y Silvia. Me llamó de inmediato. Ay, mi Beto, para nada. Se rió Mariela. Isaías lleva como 2 años con su novio Carlos. Es solo que no lo ha dicho en el trabajo por toda la gente mochas que hay ahí. Hizo una pausa y luego agregó algo que hizo que se me revolviera el estómago. Si de verdad quieres saber con quién se ha estado viendo, solo checa de quién ve primero sus stories por de Instagram. Ese circulito siempre aparece al principio de la persona con la que más interactúas. Silvia ya estaba dormida cuando llegué a casa. Su teléfono estaba cargando en el buró, como siempre. Sabíamos las contraseñas del otro porque nunca habíamos tenido problemas de confianza. Antes, me temblaban las manos cuando abrí Instagram e hice clic en las por stories. La primera cara que apareció hizo que quisiera aventar el teléfono al otro lado del cuarto. Bruno. El tipo que me hizo la vida imposible en la prepa. El que me empujaba contra los casilleros y me decía apodos que no repetiré. Ahora era un agente inmobiliario muy picudo, con esa sonrisa falsa y el pelo engominado. Al día siguiente, manejé a su oficina en Reforma. La recepcionista dijo que estaba mostrando una casa, pero esperé en el estacionamiento durante 2 horas hasta que su estúpido BMW apareció. Me vio y se puso pálido. Beto, tenemos que hablar, dijo antes de que yo pudiera decir algo. Nos sentamos en su oficina, que olía a demasiada loción. No paraba de juguetear con su estúpido reloj caro. Mira, lo que está pasando con Silvia está muy cabrón, dijo. Ya terminé con eso. Nadie merece lo que te está haciendo. ¿De qué hablas? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Bruno sacó su teléfono y me mostró mensajes de texto. Capturas de pantalla de conversaciones entre Silvia y otros números. Se me nubló la vista mientras leía. Había estado con varios tipos. No solo Bruno, sino al menos 6, tal vez 7 más, por lo que podía ver. Los mensajes se remontaban a 2 años atrás. Hay algo más, dijo Bruno en voz baja. ¿Esos embarazos que siguieron perdiendo? No fueron abortos espontáneos, güey. El cuarto empezó a dar vueltas. 3 años intentando tener un bebé. 3 veces que había quedado embarazada. 3 veces que había llegado a casa llorando, diciendo que lo había perdido, y yo la había abrazado cada vez, mientras ella sollozaba en mi pecho. Nunca sabía de quién podía ser, continuó Bruno. Me dijo que no podía arriesgarse. Ha estado yendo a esta clínica de fertilidad en las afueras de la ciudad, con un tal doctor Guerra. Salí tropezando de su oficina y vomité en el estacionamiento. Cuando llegué a casa, Silvia estaba en el sofá con su laptop. Levantó la vista, con los ojos rojos. Me llamó el doctor Guerra, dijo. El especialista en fertilidad. Dice que los procedimientos pudieron haber causado cicatrices, que tal vez ya no pueda tener hijos. Me quedé mirando la pantalla de su laptop. Las notas que había estado escribiendo sobre tratamientos de fertilidad. Algo dentro de mí simplemente se apagó. Las manos se me entumecieron. Pasé junto a ella sin decir nada y fui directo al cuarto. Cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama en la oscuridad. Los aretes de perla seguían en el bolsillo de mi saco, encajándose en mi pierna a través de la tela. Los saqué y los miré bajo la luz de la calle que entraba por la ventana. 4,000 pesos que había ahorrado durante 3 meses, guardando 500 por aquí, 1,000 por allá de mi quincena. Los había señalado en la joyería en agosto, diciendo que le recordaban a las perlas de su abuela. Los volví a meter en mi bolsillo y tomé mis llaves. Silvia seguía en el sofá cuando crucé la sala. Me miró con esos ojos rojos y abrió la boca para decir algo, pero yo ya estaba saliendo por la puerta. Me senté en mi coche en el estacionamiento quizás 1 hora, solo agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos y empezaron a doler. Cada vez que intentaba pensar en qué hacer, mi cerebro simplemente saltaba como un disco rayado. La cena de compromiso se repetía en mi cabeza. Cómo había sonreído cuando me arrodillé en ese mismo restaurante. Cómo todo el lugar había aplaudido. Hace 4 años, ella dijo que sí, y lloró lágrimas de felicidad.
Y esta noche, lloró lágrimas diferentes mientras me decía que se había enamorado de otro. La peor parte fue cómo lo planeó todo. Me recordó la cena de aniversario todos los días de esta semana. El lunes por la mañana mientras tomábamos café. El martes por la noche mientras veíamos la tele. El miércoles me mandó un mensaje al trabajo solo para asegurarse de que no lo olvidara. Había circulado la fecha en el calendario de la cocina con un plumón rojo. Toda esa planeación solo para hacer estallar nuestro matrimonio en el lugar exacto donde comenzó. Finalmente arranqué el coche porque no podía volver a ese departamento. Todavía no, quizás nunca. El depa de Javi estaba al otro lado de la ciudad, en una colonia más vieja donde la renta era más barata y los edificios tenían ese aspecto desgastado. Había estado allí 1.000.000 de veces. Sabía exactamente qué lugares de estacionamiento tenían menos baches, qué timbre del interfón sí funcionaba. Abrió la puerta en boxers comiendo sucaritas directamente de la caja, lo cual era tan típico de Javi que casi me río. Tenía el pelo parado en 5 direcciones diferentes y un bigote de leche. Vio mi cara y su sonrisa desapareció. Dejó la caja de cereal en la mesita junto a la puerta y se hizo a un lado para dejarme entrar. Pasé junto a él hacia la sala y me quedé allí, mirando su tele que pasaba un programa de cocina sin sonido. Mi cerebro seguía trabado, como si no pudiera procesar lo que había pasado. Javi cerró la puerta y se acercó. Me tomó del hombro y me guió hacia el sofá. Me senté y él se sentó en la silla de enfrente, esperando. Le conté todo sobre la confesión en la cena, sobre su llanto y cómo dijo que se había enamorado de otro, sobre cómo no quería decirme quién era porque necesitaba protegerlo. Las palabras salían planas y raras, como si estuviera leyendo la historia de otra persona en voz alta. Javi se quedó sentado con su caja de cereal en el regazo, sin comer, solo escuchando. Cuando llegué a la parte en que se negó a decir quién era, se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Su rostro adquirió esa expresión dura que solo había visto unas pocas veces, como cuando murió su papá o cuando su exnovia le rayó el coche. Terminé de hablar y nos quedamos en silencio por 1 minuto. El programa de cocina seguía en la tele, un chef picando verduras muy rápido. Javi se pasó la mano por el pelo greñudo y suspiró, lo que hizo que se le parara aún más. Dijo que teníamos que averiguar quién era este tipo, que no podíamos dejar que ella lo ocultara. La forma en que lo dijo hizo que algo cambiara en mi pecho, como si hubiera estado esperando que alguien me dijera que estaba bien estar enojado en lugar de solo triste. Javi empezó a enumerar posibilidades, tipos del trabajo de Silvia que ella mencionaba mucho. Estaba ese tipo, Isaías, con quien siempre salía a comer, siempre hablando de lo divertido que era o de cómo la ayudaba con algún proyecto. Mientras más hablaba Javi, más sentido tenía todo de una manera horrible. Recordé todas las veces que ella llegó a casa y me contó sobre su día con Isaías, cómo habían ido por tortas a ese lugar cerca de su oficina, cómo él la había hecho reír tanto que escupió el café. Yo pensé que era bueno que tuviera un amigo en el trabajo. Me alegraba que no estuviera sola durante el día. Ahora, cada recuerdo se sentía envenenado, como si estuviera viendo fotos de mi vida a través de un lente diferente y viendo cosas que me había perdido por completo. Javi seguía hablando, pero yo ya estaba sacando mi teléfono. Conocía a la hermana de Isaías, Mariela, de la universidad. Habíamos estado en el mismo edificio de dormitorios el primer año de la carrera y seguíamos siendo amigos en Facebook. Ella siempre publicaba fotos de su hermano, cosas familiares, fotos de las fiestas. Le envié un mensaje allí mismo, desde el sofá de Javi, tratando de sonar casual pero directo. Le pregunté si sabía algo sobre Isaías y Silvia, si había algo entre ellos. Le di a enviar y me quedé mirando la pantalla, viendo los puntitos aparecer y desaparecer mientras ella escribía. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Javi decía algo sobre revisar las redes sociales de Silvia, pero no estaba escuchando. Los puntos aparecieron de nuevo y entonces mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Mariela iluminó la pantalla. Contesté y la voz de Mariela sonó de inmediato, preocupada, lo que la hacía sonar más aguda de lo normal. Dijo que no había forma de que fuera Isaías, absolutamente ninguna. Sentí una extraña mezcla de alivio y decepción, como si hubiera querido una respuesta, aunque fuera mala. Explicó que Isaías llevaba como 2 años con su novio Carlos, que vivían juntos en un departamento en el centro. No lo había dicho en el trabajo por toda la gente conservadora de allí, así que mantenía su vida personal muy privada. No tenía ni idea. Silvia nunca había mencionado esa parte. Probablemente porque Isaías nunca se lo dijo. Mariela hizo una pausa y pude oírla moverse, quizás caminando de un lado a otro. Entonces dijo algo que hizo que mi estómago cayera hasta el suelo. Me dijo que revisara de quién veía Silvia primero las por stories por de Instagram, que el circulito al principio siempre muestra con quién interactúas más. Es algo del algoritmo, cómo rastrea a quién le importas basándose en qué contenido ves. Le di las gracias y colgué, mis manos ya temblaban. Javi me miraba fijamente, preguntando qué había dicho. Pero yo ya estaba pensando en el teléfono de Silvia en el buró de casa, conectado como siempre. Siempre habíamos sabido las contraseñas del otro, nunca tuvimos razones para ocultarnos nada. Eso iba a cambiar esta noche. Conduje de regreso a casa alrededor de las 2 de la mañana, cuando estaba seguro de que Silvia estaría profundamente dormida. Siempre había tenido el sueño pesado, podía dormir a pesar de cualquier cosa una vez que caía. Me estacioné en nuestro lugar de siempre y me quedé allí otros 10 minutos, armándome de valor para entrar. El departamento estaba oscuro, excepto por la lucecita de noche del baño que dejábamos encendida. Podía oír la respiración de Silvia desde el cuarto, ese ritmo profundo que significaba que estaba completamente ida. Entré lo más silenciosamente posible, evitando los puntos del suelo que rechinaban. Su teléfono estaba justo donde sabía que estaría, conectado al cargador en su buró. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae 2 veces mientras tecleaba su contraseña, la misma que siempre habíamos compartido porque nunca tuvimos problemas de confianza.
Hasta esta noche, la pantalla se iluminó y salí de espaldas del cuarto. Fui a la sala y me senté en el sofá en la oscuridad. Abrí Instagram y mi pulgar flotó sobre el icono de las por stories por en la parte superior. Una parte de mí no quería saber, quería simplemente devolver el teléfono y fingir que esto no estaba sucediendo, pero hice clic de todos modos. La primera cara que apareció en ese pequeño círculo hizo que quisiera aventar su teléfono por la ventana. Bruno. El tipo que me hizo la vida imposible en la prepa, el que me empujaba contra los casilleros, el que me llamaba por todos los apodos del libro, el que hacía que temiera ir a la escuela todos los días durante 3 años. Su cara estaba allí mismo, con su falsa sonrisa de agente inmobiliario y su pelo engominado, viéndose exactamente igual que en la prepa, pero más viejo y más pulido. Me quedé sentado en el sofá en la oscuridad, mirando su cara en esa pequeña pantalla, y me sentí como si tuviera 17 años otra vez y fuera completamente impotente. No pude dormir después de eso, ni siquiera lo intenté. Me quedé sentado en el sofá revisando el perfil de Instagram de Bruno, viendo su vida perfecta. Fotos de él en traje frente a casas con letreros de vendido, fotos de su estúpido BMW, tomas de él en restaurantes elegantes y campos de golf. Cada foto se sentía como otro golpe en el estómago. Los pies de foto eran la misma basura motivacional falsa sobre el éxito, chambearle duro y hacer tus sueños realidad. Seguía pensando en cómo Silvia sabía todo lo que Bruno me había hecho en la prepa. Sabía de los casilleros y los apodos y la vez que me puso el pie en la cafetería para que tirara mi comida por todas partes. Se lo había contado todo cuando empezamos a salir, cuando compartíamos nuestros peores recuerdos y traumas de la infancia. Ella me había tomado la mano y dicho que lamentaba que hubiera pasado por eso, que Bruno sonaba como una persona terrible, y luego fue y se enamoró de él de todos modos. Lo había elegido a él sobre mí, lo había protegido. Se había negado a decirme su nombre porque necesitaba mantenerlo a salvo. El sol empezó a salir y yo seguía sentado allí, todavía revisando su perfil, todavía sintiéndome como ese chico asustado de la prepa que no podía defenderse. La alarma de Silvia sonó en el cuarto, pero no me moví. Oí que se levantaba y se arrastraba al baño. Salió a la sala y se detuvo cuando me vio en el sofá. Preguntó si había estado allí toda la noche, si estaba bien. Le dije que no podía dormir, que me estaba sintiendo mal. Se lo creyó, o fingió hacerlo, y fue a preparar café. La vi moverse por la cocina y me pregunté cómo nunca lo había visto antes. Lo buena que era para mentir. Llamé al trabajo esa mañana para reportarme enfermo. Le dije a mi jefe que me había intoxicado con comida o que tenía gripa o algo así. Ni siquiera recuerdo qué dije. Silvia se fue a su trabajo alrededor de las 8 y esperé hasta oír su coche salir del estacionamiento. Luego me di un baño por primera vez en 24 horas y me vestí. No me afeité. No me importó. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Tenía los ojos rojos e hinchados. Mi cara estaba pálida. Parecía que había envejecido 5 años de la noche a la mañana. Me subí a mi coche y conduje directo a la oficina de bienes raíces de Bruno sin pensar realmente en lo que iba a decir o hacer. Su oficina estaba en este edificio bonito en Reforma, todo de cristal y acero y de aspecto caro. Había una recepcionista en el escritorio de la entrada, una joven con maquillaje perfecto y una sonrisa falsa. Me preguntó si tenía cita y le dije que no, que necesitaba ver a Bruno. Revisó su computadora y me dijo que estaba mostrando una casa, pero que debería volver en 1 hora más o menos. Le dije que esperaría. Parecía insegura, pero señaló unas sillas en el lobby. Me senté y me quedé mirando la pared, las fotos enmarcadas de ventas exitosas y familias felices en sus nuevas casas. Pasaron 2 horas. La recepcionista me miraba nerviosamente de vez en cuando, probablemente preguntándose si debería llamar a seguridad. Entonces, el BMW de Bruno entró en el estacionamiento. Lo vi por la ventana mientras salía, revisando su teléfono y ajustándose la corbata. Levantó la vista y me vio sentado allí, y su rostro se puso completamente pálido. Bruno caminó hacia el edificio y yo me levanté, moviéndome hacia la puerta. Nos encontramos en el estacionamiento y se detuvo a unos metros de mí. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron que necesitábamos hablar. Ni una disculpa, ni una excusa, solo esa declaración plana. Quería golpearlo allí mismo en el estacionamiento, pero no lo hice. Solo me le quedé viendo, esperando. Hizo un gesto hacia el edificio y empezó a caminar, asumiendo que lo seguiría. Lo hice. Pasamos por el lobby, junto a la nerviosa recepcionista, y entramos a su oficina. Olía a demasiada loción, de esa cara que los tipos usan cuando se esfuerzan demasiado. Cerró la puerta y se sentó en su escritorio, pero yo me quedé de pie. No paraba de juguetear con su reloj, esa cosa grande y llamativa que probablemente costaba más que mi coche. Podía ver sudor en su frente, aunque la oficina estaba fresca. Se veía nervioso, lo que me hizo sentir un poco mejor. Al menos no era el único que estaba asustado. Crucé los brazos y solo lo miré, sin decir nada, esperando que explicara por qué se había estado acostando con mi esposa. El silencio se alargó por quizás 30 segundos que parecieron 1 hora. Entonces empezó a hablar. Bruno sacó su teléfono antes de que yo pudiera hacer una pregunta. Dijo que lo que estaba pasando con Silvia estaba muy cabrón, que él ya había terminado con eso, que nadie merecía lo que me estaba haciendo. Estaba confundido sobre por qué estaba siendo tan cooperativo, por qué no estaba a la defensiva o enojado. Empezó a mostrarme capturas de pantalla de mensajes de texto y mi confusión empeoró. No eran solo mensajes entre él y Silvia. Había conversaciones con otros números, otros nombres que no reconocía. Se desplazó por ellos rápidamente, explicando sobre la marcha. Dijo que había empezado a darse cuenta hace unas semanas de que no era el único, que Silvia había estado hablando con varios tipos de la misma manera que hablaba con él. La había confrontado al respecto y ella admitió que había otros, pero no quiso decir cuántos ni quiénes eran. Así que él empezó a investigar.
Juntando información de cosas que ella había dicho, de sus redes sociales, de amigos en común. Había encontrado al menos 6, tal vez 7 tipos más, además de él. Se me nubló la vista mientras veía captura tras captura. Diferentes números de teléfono, diferentes nombres, pero el mismo lenguaje coqueto de Silvia. Las mismas tácticas de manipulación. Las mismas promesas y palabras dulces. Los mensajes se remontaban a 2 años, casi exactamente cuando empezamos a intentar tener un bebé. Me sentí enfermo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono de Bruno. Seguí desplazándome y la pantalla del teléfono mostraba conversación tras conversación con diferentes ladas y nombres que no reconocía. Bruno se paró junto a mí, señalando mensajes específicos y explicando que había comenzado a atar cabos hacía unas 3 semanas, cuando Silvia le envió accidentalmente un mensaje destinado a otra persona. Dijo que la confrontó y ella se derrumbó y admitió que había otros, pero no dijo cuántos ni dio nombres, así que empezó a escarbar en lo que pudo encontrar y, basándose en los números de teléfono y los patrones en sus redes sociales, descubrió que había al menos 6 tipos además de él, tal vez 7 si contabas a alguien con quien había estado hablando recientemente. Los mensajes se remontaban a casi exactamente 2 años y me sentí enfermo al darme cuenta de que fue justo cuando empezamos a intentar seriamente tener un bebé. Cada conversación la mostraba usando las mismas palabras, las mismas bromas coquetas, la misma forma de hacer que cada tipo se sintiera especial y elegido. Al tipo del gimnasio le dijo que amaba lo fuerte que era. A alguien llamado Daniel le dijo que amaba su mente. A Bruno le dijo que siempre había sentido algo por él desde la prepa. Exactamente la misma manipulación una y otra vez con diferentes hombres, y todos cayeron, igual que yo. Le devolví el teléfono a Bruno porque ya no podía verlo y comencé a caminar hacia la puerta. Entonces Bruno dijo en voz baja que había algo más que necesitaba saber, y su voz tenía un tono que me hizo detenerme. Estaba jugando con su reloj de nuevo y no me miraba directamente. Mi corazón empezó a martillar porque lo que fuera que estuviera a punto de decir se sentía peor que todo lo demás. De alguna manera, respiró hondo y dijo que los embarazos que perdimos no fueron realmente abortos espontáneos. El cuarto se inclinó de lado y me agarré del borde de su escritorio para mantenerme en pie. Bruno siguió hablando y explicó que Silvia le había dicho que no podía arriesgarse a tener un bebé cuando no sabía de quién sería. Había estado yendo a una clínica de fertilidad lejos, fuera de la ciudad, viendo a un médico llamado Dr. Guerra que realizaba los procedimientos para interrumpirlos. 3 veces en 3 años quedó embarazada y 3 veces fue a esa clínica y lo interrumpió. Y luego volvía a casa y me decía que había perdido al bebé. Salí tropezando hacia la puerta y apenas llegué afuera antes de vomitar en el estacionamiento, junto a su BMW. Una señora que pasaba preguntó si estaba bien y le hice señas de que se fuera. Me senté en mi coche durante más de 1 hora, solo mirando el volante, tratando de procesar lo que Bruno me había dicho. Seguía pensando en la primera vez que Silvia llegó a casa llorando hace 2 años y cómo la abracé en nuestra cama mientras sollozaba en mi pecho. Le dije que no era su culpa, que estas cosas pasaban, que seguiríamos intentando. La segunda vez fue 8 meses después y lloró aún más fuerte, y yo le sobé la espalda y le llevé té y le dije que superaríamos esto juntos. La tercera vez fue el año pasado y falté al trabajo 3 días para cuidarla y apenas salimos del departamento. Cada maldita vez, ella sabía exactamente lo que había hecho y por qué lo había hecho, y aún así dejó que la consolara. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente estable como para conducir, me dirigí a casa y encontré a Silvia sentada en nuestro sofá con su laptop abierta. Levantó la vista cuando entré y tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Dijo que el doctor Guerra le había llamado con malas noticias, que los procedimientos de fertilidad podrían haber causado cicatrices en su útero, que tal vez ya no podría tener hijos, y empezó a llorar de nuevo, allí mismo. Me quedé parado en la entrada, mirándola, y ella no tenía ni idea de que yo lo sabía todo. Pasé junto a ella hacia el baño y cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de la tina e intenté respirar normalmente, pero sentía el pecho apretado. La ironía era tan oscura que casi me hizo reír, excepto que nada era gracioso. Interrumpió 3 embarazos para ocultar sus infidelidades y ahora realmente no podía tener hijos por lo que había hecho. Una parte de mí sintió una horrible satisfacción, como si finalmente estuviera enfrentando las consecuencias, y luego me sentí culpable por sentirme así. Pero entonces recordé sus llantos en mi pecho mientras la abrazaba y le decía que todo estaría bien, y la culpa desapareció por completo. Esa noche le dije a Silvia que me estaba sintiendo mal y dormí en el sofá. Intentó ser cariñosa y se ofreció a hacerme sopa, pero le dije que solo necesitaba descansar. Tuve que morderme la lengua para no gritarle todo lo que sabía. Me quedé allí en la oscuridad haciendo un plan, porque entendí que no podía simplemente confrontarla sin protegerme primero. A la mañana siguiente, llamé a mi hermano mayor, Alex, y le pregunté si podía ir a su casa. Cuando llegué, vio mi cara y me dio un abrazo sin decir nada. Ahí fue cuando empecé a llorar por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Le conté todo mientras estábamos sentados en la mesa de su cocina. La confesión en la cena, encontrar el nombre de Bruno en Instagram, las capturas de pantalla de todos los otros tipos, los embarazos interrumpidos, el doctor Guerra, todo. Alex solo escuchó sin interrumpir, dejando que sacara todo. Cuando terminé, tenía la cara completamente roja y podía ver lo enojado que estaba. Dijo que necesitábamos conseguirme un abogado de inmediato, y que conocía a un buen abogado de divorcios llamado Sebastian Faulkner que manejaba casos exactamente como este. Sacó su teléfono allí mismo, en su cocina, y llamó a la oficina de Sebastián. Sebastián aceptó verme esa misma tarde para una consulta de emergencia,
La oficina de Sebastián estaba en un edificio bonito en el centro y, cuando entré, me sorprendió porque era más joven de lo que esperaba. Quizás de unos 30 y tantos, pero tenía esta forma tranquila y firme de ser que me hizo sentir menos como si fuera a desmoronarme. Le mostré todas las capturas de pantalla que Bruno me había enviado y le expliqué toda la situación de principio a fin. Sebastián tomó notas detalladas en un blog legal e hizo preguntas específicas sobre fechas y cronologías. Cuando terminé, dijo que tenía un caso extremadamente sólido para un divorcio por culpa. Divorcio necesario. Y que necesitábamos empezar a documentar absolutamente todo de inmediato. Conduje a casa desde la oficina de Sebastián sintiéndome diferente a cuando llegué. No mejor, exactamente, sino más enfocado. Como si tuviera un plan en lugar de solo ahogarme en toda la información horrible. Sebastián me había dado cosas específicas que hacer, y eso ayudó a alejar el pánico que intentaba apoderarse de mí. Lo primero que hice fue pasar al banco y abrir una nueva cuenta de cheques solo a mi nombre. Transferí la mitad de lo que teníamos en nuestra cuenta de ahorros conjunta, lo cual Sebastián dijo que era justo y legal ya que todavía estábamos casados. Sentarme en esa silla del banco firmando papeles se sintió como el primer paso real para salir de esto, y pude sentir que mis manos temblaban menos de lo que lo habían hecho en toda la semana. Cuando regresé al departamento, Silvia estaba en el trabajo, así que tuve tiempo de configurar la cuenta de almacenamiento en la nube que Sebastián me dijo. Pasé 2 horas revisando cada cajón y carpeta en nuestro departamento, fotografiando cualquier cosa que pudiera ser relevante. Estados de cuenta bancarios que mostraban sus patrones de gasto, recibos de tarjetas de crédito con cargos que no reconocía, viejas tarjetas de cumpleaños que había guardado de personas cuyos nombres no conocía. Me sentí como un detective en mi propia casa. Y fue extraño y triste, pero también necesario. Esa noche, cuando Silvia llegó a casa, actué normal y le pregunté sobre su día como si todo estuviera bien. Parecía aliviada de que ya no estuviera haciendo frío, y comenzó a hablar sobre algún proyecto en el trabajo. Asentí e hice los sonidos correctos mientras catalogaba internamente todo lo que decía por si se volvía relevante más tarde. Después de que se durmió, esperé otra hora para asegurarme de que estuviera realmente ida. Luego desconecté con cuidado su teléfono del cargador. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría despertarla mientras lo llevaba al baño y cerraba la puerta con seguro. Me senté en la tapa cerrada del inodoro y comencé a tomar capturas de pantalla de todo lo que Sebastián me había dicho que documentara. Sus mensajes de Instagram y el orden de las por stories porque veía. Sus mensajes de texto de meses atrás. Su bandeja de entrada y elementos enviados del correo. Cada pocas capturas, las subía a la cuenta de la nube, por si ella se despertaba, no perder todo. Me tomó casi una hora revisar todo y al final me dolían las manos de sostener el teléfono. Regresé sigilosamente al cuarto y conecté su teléfono exactamente como lo había dejado. Luego me fui a dormir al sofá otra vez. A la mañana siguiente, le dije que todavía me sentía enfermo y me lo creyó sin dudar. Tan pronto como se fue a trabajar, me metí a mi laptop y comencé a investigar al doctor Guerra, como había sugerido Sebastián. El sitio web oficial de la clínica se veía profesional y normal, pero cuando empecé a escarbar en sitios de reseñas, las cosas se pusieron más oscuras. Una mujer escribió sobre sentirse presionada para un procedimiento del que no estaba segura y cómo el médico realmente no escuchó sus preocupaciones. Otra mencionó algo sobre prácticas de consentimiento informado que parecían extrañas. Había suficientes focos rojos como para tomar capturas de pantalla de todo y enviárselo por correo a Sebastián con una nota preguntando si esto era útil. Respondió en una hora diciendo que definitivamente era relevante y que lo investigaría más a fondo. Durante los siguientes días, caí en esta extraña rutina de fingir que todo era normal mientras documentaba en secreto cada movimiento de Silvia. Tomaba capturas de pantalla de su teléfono cada vez que estaba en la ducha o salía a hacer mandados. La observaba cuando no sabía que la estaba mirando, tratando de averiguar qué estaba pensando. Parecía más ansiosa a medida que pasaban los días, revisando constantemente su teléfono y sobresaltándose cada vez que entraba a un cuarto inesperadamente. Una noche intentó iniciar algo sexualmente y tuve que inventar otra excusa sobre que aún no me sentía bien. La expresión de dolor y confusión en su rostro casi me hizo sentir culpable, hasta que recordé lo que había hecho. Salí del cuarto rápido porque tenía miedo de que si me quedaba, diría algo que arruinaría toda la estrategia de Sebastián. La idea de que me tocara hacía que mi piel se sintiera mal, como si necesitara tallarla para quitármelo. Fue entonces cuando realmente me golpeó que nuestro matrimonio había terminado, y había terminado desde el momento en que confesó en ese restaurante. Empecé a pasar mucho tiempo solo observando a Silvia, como si fuera una extraña que estaba estudiando. Se sentaba en el sofá, revisando su teléfono con esa expresión preocupada. Se sobresaltaba cuando yo entraba al cuarto. Seguía preguntándome si estaba enojado con ella por algo, y yo decía que no y la veía no creerme. Me preguntaba si estaba hablando con Bruno o con uno de los otros tipos, si tenía miedo de que descubriera más de lo que me había dicho, si se arrepentía de haber confesado, o solo se arrepentía de que yo realmente pudiera dejarla. Alex me llamaba todos los días para ver cómo estaba, para asegurarse de que me mantenía de una pieza. Me preguntaba si necesitaba algo o si quería ir a quedarme con él un tiempo. Seguía diciendo que su cuarto de invitado siempre estaba disponible cuando necesitara escapar. Tener a alguien que realmente se preocupaba por mí y no me estaba mintiendo ayudó más de lo que puedo explicar. Hizo la diferencia entre desmoronarme por completo y ser capaz de funcionar lo suficiente como para ejecutar el plan de Sebastián. Una semana después de mi primera reunión, Sebastián llamó con una actualización.
Había preparado los papeles preliminares del divorcio y abierto un expediente oficial del caso. También había hablado con un colega que se especializaba en negligencia médica sobre toda la situación del doctor Guerra. Estábamos construyendo una estrategia que cubría todos los ángulos y, por primera vez desde esa cena de aniversario, sentí que podría sobrevivir a esto. Hice una cita con la terapeuta que Sebastián me recomendó. Se llamaba Carla Fuentes y se especializaba en ayudar a personas a través de divorcios traumáticos. La primera sesión se sintió incómoda porque no sabía por dónde empezar o cuánto decir, pero ella fue paciente e hizo buenas preguntas que facilitaron hablar. Al final de la hora le conté toda la historia, desde la confesión hasta Bruno, las múltiples infidelidades y los embarazos interrumpidos. Cuando terminé, me miró muy seriamente y dijo que lo que Silvia hizo fue coerción reproductiva y abuso emocional. Escuchar a alguien con un título y credenciales profesionales nombrar lo que me pasó como abuso se sintió validante de una manera que no había esperado. Había estado tan enfocado en la parte del engaño que no había procesado realmente lo de los embarazos como una violación separada. Carla me explicó el por gaslighting y cómo Silvia había usado mi confianza y mi duelo como armas en mi contra. Habló sobre patrones de manipulación y, de repente, tantas cosas de los últimos 2 años comenzaron a tener un sentido horrible. La forma en que Silvia lloraba y hacía que la consolara después de interrumpir embarazos que yo creía eran pérdidas espontáneas. Cómo se enojaba si cuestionaba algo sobre su horario o sus amigos. La forma en que me acusaba de no confiar en ella cada vez que tenía una pregunta normal. Todo era parte de un patrón que había estado demasiado cerca para ver. Esa noche volví a revisar todas las capturas de pantalla y números de teléfono de la evidencia de Bruno con nuevos ojos. Los crucé con los seguidores de Instagram y amigos de Facebook de Silvia. Logré identificar a 2 más de sus amantes a través de una cuidadosa investigación. Uno era un tipo de su gimnasio cuyo perfil lo mostraba en fotos de ejercicio a las que ella le había dado me gusta docenas de veces. Otro era alguien que conocía de la universidad que se había mudado a nuestra ciudad el año pasado y cuyo número aparecía en sus mensajes de texto con demasiada frecuencia. Cada descubrimiento se sentía como arrancar una curita. Dolía, pero era necesario saber toda la verdad de lo que había hecho. Abrí el perfil de Instagram del tipo del gimnasio y comencé a desplazarme hacia atrás 6 meses de publicaciones hasta que encontré la foto de esa cena en nuestro departamento. Allí estaba él, parado en nuestra cocina sosteniendo una cerveza con el brazo alrededor de su novia, mientras Silvia se reía de algo que él decía en el fondo. Hice zoom en su cara y vi la forma en que lo miraba, con la mano en su hombro. Se me revolvió el estómago porque recordaba esa noche claramente. Pensé que solo estaba siendo una buena anfitriona, haciendo que todos se sintieran bienvenidos. Ahora sabía que estaba tocando al tipo con el que se acostaba, justo enfrente de mí y de su novia. Revisé los mensajes que Bruno me envió y encontré que el número del tipo del gimnasio coincidía con una de las conversaciones. Los mensajes entre ellos se remontaban a 8 meses, lo que significaba que estaba con él antes y después de esa cena. Me quedé allí mirando esa foto durante probablemente 20 minutos, tratando de entender cómo me lo había perdido. Durante los siguientes días, Silvia comenzó a actuar rara conmigo de una manera que no lo había hecho antes. Seguía preguntando si estaba enojado con ella por algo, y yo decía que no mientras veía cómo no me creía. Intentó iniciar charlas serias sobre nuestro futuro y si estaba molesto por las noticias de fertilidad. Le di respuestas vagas como tal vez deberíamos centrarnos en otras cosas ahora y ella ponía esta cara de frustración. El poder entre nosotros se había invertido por completo, porque ahora yo sabía todo, y ella era la que estaba en la oscuridad, adivinando. Me buscaba la mano y yo dejaba que la sostuviera, sin sentir absolutamente nada. Una noche me sentó en el sofá y me tomó ambas manos con lágrimas en los ojos. Dijo que quería que tuviéramos un nuevo comienzo y que realmente nos comprometiéramos con nuestro matrimonio y superáramos su error. Solo asentí y le dije que trabajaríamos en ello. La mentira salió tan fácilmente que me asustó un poco, porque nunca había sido bueno para mentir, pero ahora que sabía la verdad sobre ella, las mentiras simplemente salían de mi lengua como si nada. Sentí que me convertía en alguien que no reconocía, pero no podía parar porque necesitaba protegerme primero. Sebastián me llamó 3 días después y dijo que estábamos listos para avanzar con la separación y la demanda. Había preparado todo el papeleo y documentado cada pieza de evidencia de una manera que se sostendría en la corte. También había configurado la cuenta bancaria separada a mi nombre y transferido la mitad de nuestros ahorros a ella. Programamos una reunión en su oficina para revisar todo y discutir la línea de tiempo para entregarle a Silvia los papeles del divorcio. Escucharlo exponer todo tan profesionalmente lo hizo sentir real de una manera que no lo había sido antes. Comencé a mudar mis cosas importantes a la casa de Alex poco a poco, cuando Silvia estaba en el trabajo. Mi acta de nacimiento y pasaporte fueron primero, luego mis fotos de la infancia y las cosas que mi mamá me dio antes de morir, mis anuarios de la prepa y el reloj que me dejó mi papá. Llevaba una caja a la vez para que Silvia no notara nada faltante. Estaba tan envuelta en su propia ansiedad y culpa que no prestaba atención a lo que yo estaba haciendo. Subía una caja a mi coche por la mañana, la dejaba en casa de Alex durante el almuerzo y luego volvía a casa como si nada. Javi vino una noche cuando Silvia estaba fuera con sus amigas del trabajo. Nos sentamos en la sala y le mostré todo lo que había encontrado. Admitió que siempre pensó que algo andaba mal con su comportamiento, pero no quería decir nada sin pruebas. Mencionó veces en fiestas en las que ella coqueteaba con otros tipos y cómo siempre necesitaba ser el centro de atención. Focos rojos que me perdí por completo porque confiaba en ella. Me preguntó si estaba bien, y le dije honestamente que no sabía.
Me sentía adormecido la mayor parte del tiempo, como si estuviera viendo mi vida pasarle a otra persona. Mi segunda sesión de terapia con Carla me golpeó más fuerte que la primera. Estábamos hablando de los embarazos y, de repente, me derrumbé llorando en su consultorio. Me pasó pañuelos y me dejó llorar durante probablemente 10 minutos seguidos. Cuando finalmente pude hablar de nuevo, me ayudó a entender que estaba de luto por múltiples cosas a la vez. El matrimonio que pensé que tenía, el futuro que había planeado, los 3 bebés que creí que existían. Dijo que el duelo era complicado porque esos embarazos fueron reales para mí, aunque Silvia los interrumpió. Eso era lo que lo hacía tan difícil de procesar. Carla me enseñó sobre las respuestas al trauma y por qué me había estado sintiendo tan adormecido y desconectado últimamente. Explicó que mi cerebro me estaba protegiendo del impacto emocional completo de golpe. Los sentimientos vendrían en oleadas a medida que procesara todo, y eso era completamente normal. Sugirió que comenzara a llevar un diario para escribir lo que sentía en lugar de reprimirlo. Compré un cuaderno esa noche y empecé a escribir. Ayudó más de lo que esperaba. Decidí contactar a Daniel, ya que era uno de los amantes que había identificado a través del Instagram de Silvia. Le envié un mensaje diciendo que era el esposo de Silvia y que sabía sobre su relación. Le dije que no estaba enojado con él, que solo quería entender qué había pasado. No esperaba que respondiera, pero me devolvió el mensaje en menos de una hora. Aceptó reunirse conmigo para tomar un café al día siguiente. Nos vimos en un lugar al otro lado de la ciudad donde nadie nos reconocería. Daniel parecía más joven que yo, tal vez de 25 años, con una energía nerviosa. No paraba de juguetear con su taza de café y al principio no hacía contacto visual. Empezó a hablar antes de que yo pudiera preguntar algo. Dijo que Silvia le había dicho que estaba separada y pasando por un divorcio, que yo era emocionalmente abusivo y controlador, que necesitaba apoyo durante este momento difícil. Saqué mi teléfono y le mostré nuestras fotos de redes sociales del tiempo exacto en que estuvieron juntos. Fotos de Silvia y yo en la playa, viéndonos felices. Publicaciones de aniversario, fotos de fiestas con amigos. Su rostro se puso completamente pálido mientras las veía. Dejó su teléfono y dijo que no tenía idea. Pensó que estaba ayudando a alguien a escapar de una mala situación. En lugar de eso, era el otro en una infidelidad y se sentía enfermo por ello. Daniel empezó a hablar más rápido, como si necesitara sacarlo todo. Explicó cómo Silvia le enviaba mensajes constantemente durante días, haciéndolo sentir la persona más importante del mundo, y luego, de repente, se volvía fría y distante. Cuando él le preguntaba qué pasaba, ella lo culpaba por ser demasiado necesitado o por no entender por lo que estaba pasando. Dijo que le jodió la cabeza, porque un minuto todo era perfecto y al siguiente se estaba disculpando por cosas que ni siquiera había hecho. El patrón se repitió una y otra vez hasta que finalmente se dio cuenta de que las historias de ella sobre mí no cuadraban con lo que veía en las redes sociales. Fue entonces cuando terminó y bloqueó su número. Me quedé allí escuchando y reconocí cada cosa que describió de las capturas de pantalla de los mensajes que Bruno me mostró. Usó el mismo libreto con todos ellos. Daniel seguía disculpándose como si me debiera algo, pero le dije que él también era una víctima. No sabía de los embarazos ni de los otros hombres. Y su rostro se puso aún más pálido cuando le expliqué lo de los embarazos interrumpidos. Apartó su café y dijo que se sentía enfermo de nuevo. Intercambiamos números antes de irnos y dijo que si lo necesitaba para testificar o dar declaraciones para cualquier cosa, lo haría. Conduje a casa aturdido, tratando de procesar todo lo que Daniel me dijo. Entonces algo hizo clic en mi cerebro sobre el momento de esos 3 embarazos. Me detuve en un estacionamiento cualquiera y abrí la aplicación de calendario en mi teléfono. Empecé a contar hacia atrás desde que Silvia me contó sobre cada embarazo, tratando de averiguar las fechas de concepción. Mis manos temblaban mientras cruzaba esas fechas con las marcas de tiempo de sus mensajes de texto de las capturas de pantalla que Bruno envió. El primer embarazo del que me habló fue justo después de un viaje de fin de semana que hicimos a las montañas, pero la ventana de concepción también se superponía con una semana en la que le estaba enviando mensajes a Bruno constantemente y viéndose con él. El mismo patrón con el segundo. El momento del tercer embarazo coincidía con cuando estaba viendo a Daniel y al menos a otros 2 tipos, según el historial de mensajes. Quedaba embarazada y no podía saber de quién era, así que lo interrumpía. Luego volvía a casa llorando y yo la abrazaba mientras sollozaba por perder a nuestro bebé. El nivel de cálculo era una locura. No solo estaba engañando, estaba jugando a la probabilidad con embarazos y usando mis emociones como tapadera. Me quedé en ese estacionamiento probablemente 1 hora, solo mirando la pantalla de mi teléfono. Cada vez que pensaba que entendía lo mal que estaba, descubría otra capa. Mi teléfono sonó y apareció el nombre de Sebastián. Contesté y sonaba emocionado, lo cual era extraño dadas las circunstancias. Dijo que había terminado de revisar toda la evidencia que le había enviado y que teníamos un caso extremadamente sólido para un divorcio necesario. La evidencia de adulterio era abrumadora, con múltiples parejas y un claro patrón de engaño. Pero el aspecto de la coerción reproductiva añadía otra dimensión que los tribunales toman muy en serio. Explicó que lo que Silvia hizo con los embarazos no solo era moralmente incorrecto, era una forma de abuso a la que los jueces realmente prestan atención. Sebastián dijo que estaba seguro de que podríamos obtener un acuerdo favorable y que Silvia tendría muy pocas bases para pelear la división de bienes dado su comportamiento. Quería programar otra reunión para finalizar el papeleo del divorcio y discutir nuestra estrategia para notificarla. Le di las gracias y colgué, sintiendo esta extraña mezcla de validación e ira. Al menos el sistema legal vería esto por lo que era. Durante los siguientes días, anduve en este extraño estado mental, tratando de prepararme para la confrontación que sabía que se avecinaba. Sebastián quería notificar a Silvia con los papeles primero, sin previo aviso, pero algo en mí necesitaba decirle que lo sabía todo antes de que los abogados se involucraran.
Quizás necesitaba ver su cara cuando se diera cuenta de que había descubierto todo. Programé una sesión extra con Carla para ayudarme a planificar lo que quería decir. Me hizo practicar mantener la calma y no dejar que Silvia me manipulara para echarme atrás. Ensayamos diferentes escenarios donde Silvia lloraría o se enojaría o trataría de voltear las cosas en mi contra. Carla me enseñó técnicas para mantenerme firme y mantener mis límites claros, sin importar lo que Silvia me lanzara. Me recordó que Silvia me había estado manipulando con éxito durante 2 años, por lo que mi instinto sería creerle o sentir lástima por ella. Necesitaba recordar la evidencia y el patrón de mentiras cada vez que sintiera que flaqueaba. Escribí puntos clave en mi teléfono que podía mirar si comenzaba a perder el valor durante la conversación real. Cosas como el número de amantes, los embarazos interrumpidos, la manipulación calculada, hechos que no podía rebatir o dejar que Silvia explicara como algo diferente. Salí temprano del trabajo un miércoles, pensando que iría a casa y finalizaría mi preparación mental antes de la confrontación. Había planeado sentar a Silvia ese fin de semana y decirle todo de manera controlada. Pero cuando entré a nuestro departamento, la encontré sentada en mi escritorio con mi laptop abierta frente a ella. Su cara estaba completamente pálida y sus manos estaban congeladas sobre el teclado. Me miró mientras yo estaba parado en la entrada y vi pánico puro en sus ojos. Me acerqué y vi mi carpeta de evidencia abierta en la pantalla. Todas las capturas de pantalla que había guardado de sus mensajes de texto con Bruno, Daniel y los demás. La línea de tiempo que había creado de los embarazos y los amantes. Todo estaba allí, y ella lo había encontrado. Empezó a decir algo, pero no le salieron palabras. Sentí una extraña calma invadirme, porque la confrontación que había estado planeando estaba sucediendo ahora mismo. Estuviera listo o no, saqué mi teléfono y abrí las fotos donde había respaldado toda la evidencia. Empecé a hablar con esta voz plana que no sonaba como la mía. Le dije que sabía lo de Bruno, y que sabía que no era solo él. Sabía lo de Daniel y el tipo del gimnasio y todos los demás. Sabía lo del doctor Guerra y lo que realmente pasó con esos 3 embarazos. Vi su rostro pasar por todo un ciclo de expresiones. Primero trató de parecer confundida, como si no entendiera de qué estaba hablando. Luego pánico, cuando se dio cuenta de que tenía pruebas reales. Luego vi sus ojos adquirir esa mirada calculadora, como si estuviera tratando de averiguar exactamente cuánto sabía versus cuánto estaba adivinando. Abrí una de sus conversaciones de texto con Bruno en mi teléfono y comencé a leerla en voz alta. Los mensajes coquetos, los planes para verse, las cosas que decía de mí. Su rostro se desmoronó y comenzó a llorar, pero yo seguí. Leí mensajes de Daniel a continuación, luego de otro tipo cuyo nombre ni siquiera supe hasta que vi las capturas de pantalla. Con cada mensaje que leía en voz alta, veía a Silvia darse cuenta de que no había salida. Intentó decir que los mensajes estaban fuera de contexto al principio, que Bruno estaba mintiendo sobre cosas para hacerla quedar mal, que yo estaba malinterpretando lo que significaban las conversaciones, pero tenía capturas de pantalla de sus propias palabras y sus propios mensajes de texto. Le mostré la línea de tiempo que había creado, emparejando sus embarazos con períodos en los que se acostaba con múltiples parejas. Le dije que había hablado con Daniel y que él confirmó sus patrones de manipulación. Le expliqué cómo sabía sobre el por love bombing, por y el alejamiento y todas sus tácticas. Cada vez que intentaba tergiversar algo, yo tenía evidencia para contrarrestarlo. Las técnicas de manipulación que habían funcionado conmigo durante 2 años de repente no tenían poder, porque podía verlas exactamente como lo que eran. Le mostré conversaciones con el tipo del gimnasio donde le decía que yo era emocionalmente distante y no la apreciaba. Mensajes con otro amante donde decía que nuestro matrimonio estaba básicamente acabado. Capturas de pantalla donde coordinaba horarios para verse e inventaba excusas sobre dónde estaría. Le dije que sabía que las pérdidas eran en realidad embarazos interrumpidos porque no podía arriesgarse a tener un bebé cuando no sabía de quién sería. El llanto de Silvia se hizo más fuerte y seguía tratando de alcanzar mis manos. Pero yo retrocedí. Le mostré mi historial de conversación con Daniel, donde él explicaba cómo ella le había mentido acerca de estar separada. Saqué mensajes entre ella y otros amantes donde usaba tácticas de manipulación similares con todos ellos. Le expliqué que había documentado todo y lo había respaldado en múltiples lugares. Que había consultado con un abogado de divorcios que confirmó que tenía un caso abrumador. Finalmente dejó de intentar negarlo y simplemente se derrumbó sollozando. Dijo que los mensajes se veían mal, pero que tenía que entender, que se sentía tan inadecuada y rota que necesitaba la atención de múltiples hombres para sentirse validada y digna. Admitió que se había estado acostando con diferentes personas durante 2 años, pero afirmó que nunca tuvo la intención de lastimarme. Que me amaba, pero no podía evitar buscar validación en otros lugares. Dijo que tenía problemas en los que necesitaba trabajar y que lo sabía ahora. Me quedé allí escuchando su confesión y no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Solo este espacio frío y vacío donde solía estar mi amor por ella. Estaba admitiendo todo lo que descubrí, pero sus palabras ya no me llegaban. Cuando terminó su sollozante confesión, me miró con los ojos rojos e hinchados. Dijo que podíamos superar esto con terapia, que haría cualquier cosa para arreglar nuestro matrimonio, que cortaría todo contacto con todos los demás y se comprometería plenamente con nosotros. Me agarró las manos y me rogó que le diera otra oportunidad de ser la esposa que merecía. Aparté mis manos y le dije que no. Le expliqué que ya había consultado con un abogado de divorcios llamado Sebastián y que los papeles estaban listos para ser presentados, que este matrimonio estaba terminado, y lo había estado desde el momento en que comenzó a mentirme hace 2 años. Le dije que la evidencia de su adulterio y coerción reproductiva era abrumadora y que tenía muy pocas bases para pelearme por nada. La cara de Silvia pasó de desesperada a impactada, como si realmente creyera que simplemente la perdonaría y seguiríamos adelante. Empezó a decir que no podía hablar en serio,
que habíamos estado juntos 4 años, que solo estaba molesto en este momento, pero que me sentiría diferente una vez que me calmara. La miré y le dije que nunca había estado más tranquilo o más seguro de algo en mi vida. Se me quedó viendo por un segundo, como esperando que me quebrara, y cuando no lo hice, toda su cara cambió. Las lágrimas se detuvieron, y sus ojos se volvieron duros y furiosos. Se levantó rápido y empezó a gritar sobre cómo yo era vengativo y cruel. Cómo había estado husmeando a sus espaldas, reuniendo evidencia como una especie de espía. Solo me quedé allí viéndola enfurecerse, y era casi divertido cómo intentaba voltearme la situación. Dijo que violé su privacidad al revisar su teléfono, que lo que hice fue tan malo como lo que ella hizo, que no tenía derecho a invadir su espacio personal de esa manera. Casi me río ante lo absurdo de que intentara hacerse la víctima después de todo lo que había hecho. Siguió hablando de confianza y límites y cómo pude traicionarla así, y me di cuenta de que realmente se creía su propia manipulación. La miré directamente a los ojos y le dije, «Nos vemos en el juzgado». Se quedó con la boca abierta, como si no pudiera creer que hablaba en serio, y salí del departamento sin mirar atrás. Conduje a un hotel esa noche porque ya no soportaba estar en el mismo espacio que ella. A la mañana siguiente llamé a Sebastián y le dije que estábamos listos para seguir adelante con todo. Dijo que haría que le entregaran los papeles en los próximos días y que debería empezar a buscar un nuevo lugar para vivir. Pasé todo ese día buscando departamentos en línea, viendo lugares que podía pagar con mi propio salario. Todo era más pequeño y en peores colonias que donde vivíamos Silvia y yo, pero no me importó. Solo quería un lugar que fuera mío. 3 días después, estaba en el trabajo cuando mi teléfono empezó a explotar con llamadas de Silvia. Miré la pantalla y vi 15 llamadas perdidas en 10 minutos. Luego empezaron a llegar los mensajes de voz. Podía oírla gritar y llorar en el primero diciendo, «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacer que me notificaran en nuestro departamento así?» Sebastián me había advertido que esto pasaría y me dijo que no respondiera a ninguna de sus llamadas o mensajes. Dijo que ahora que el proceso legal había comenzado, toda comunicación debía pasar por nuestros abogados. Bloqueé su número y sentí una enorme sensación de alivio. Por primera vez en semanas, tenía un límite real que ella no podía cruzar. Ese fin de semana, Alex vino con su camioneta para ayudarme a mudarme. Fuimos al departamento cuando Silvia estaba en el trabajo para no tener que verla. Caminar por esos cuartos y empacar mis cosas se sintió surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse. Tomé mi ropa, mis libros, mi laptop, todas mis cosas personales, pero dejé los muebles y las cosas de la cocina. Alex seguía preguntando si estaba seguro de que no quería llevarme más, pero le dije que solo quería salir con lo que era mío y empezar de cero. Mientras cargábamos la última caja en su camioneta, me paré en la puerta mirando hacia atrás al departamento una última vez. Sentí esta extraña mezcla de duelo y alivio, todo enredado. Una parte de mí estaba de luto por la vida que pensé que tenía, pero otra parte estaba tan lista para terminar con todas las mentiras. Cerré la puerta y la bloqueé por última vez, luego dejé mi llave en el buzón de abajo. Mi nuevo departamento estaba al otro lado de la ciudad, en una colonia que no era tan bonita como donde vivíamos Silvia y yo. El edificio era más viejo y las paredes delgadas, y podía oír a mis vecinos a través del piso, pero era mío. Nadie más tenía llaves. Nadie más había vivido allí conmigo. Las mentiras de nadie más estaban impregnadas en las paredes. Pasé los primeros días simplemente existiendo en el espacio, sin desempacar o decorar realmente, solo acostumbrándome a estar solo. El silencio fue extraño al principio. No había Silvia llegando del trabajo, ni el sonido de ella moviéndose en el otro cuarto. No había necesidad de actuar o fingir o cuidar lo que decía. Alex vino con pizza una noche y me ayudó a armar mi cama. No hablamos mucho. Solo trabajamos juntos armando muebles y organizando cajas. Agradecí su presencia estable, la forma en que simplemente apareció sin hacer un gran escándalo. Después de que se fue, me senté en mi nuevo sofá en mi sala vacía y sentí una extraña sensación de paz. Sin embargo, no duró mucho. 2 días después de mudarme, Silvia encontró mi nueva dirección de alguna manera y comenzó a enviarme largos mensajes de texto. El primero era como de 3 párrafos sobre lo arrepentida que estaba y cómo había comenzado terapia y se había dado cuenta de lo mal que la había regado. Dijo que ahora entendía que tenía problemas profundos con la validación y la autoestima y que estaba comprometida a trabajar en ellos. Los mensajes siguieron llegando, a veces 5 o 6 al día, cada uno más largo que el anterior. Cuando no respondí, empezó a llamar desde diferentes números. Bloqueaba uno y otra llamada entraba 1 hora después. Dejaba mensajes de voz llorando sobre cuánto me amaba y cómo podíamos superar esto juntos si solo le daba otra oportunidad. Guardé cada mensaje y se los reenvié todos a Sebastián, como me dijo. Dijo que esto era manipulación clásica, que estaba tratando de desgastarme y hacerme sentir culpable. Después de 2 semanas de acoso constante, Sebastián solicitó una orden de restricción, menos orden de alejamiento. Presentó todos los mensajes y correos de voz como evidencia de abuso emocional y mostró el patrón de ella negándose a respetar mis límites. La audiencia fue rápida y el juez aprobó la orden sin mucha discusión. Silvia estaba legalmente obligada a dejar de contactarme directamente y toda comunicación tenía que pasar por nuestros abogados. El acoso finalmente se detuvo y pude respirar de nuevo. Mi teléfono no estaba constantemente vibrando con sus mensajes. No saltaba cada vez que sonaba. El silencio volvió, y esta vez lo aprecié más. Empecé a ver a Carla para terapia cada semana y esas sesiones se convirtieron en mi ancla. Trabajamos en todo poco a poco, hablando de la traición, la coerción reproductiva y todas las formas en que Silvia me había hecho por gaslighting por durante años. Carla me ayudó a entender que sanar no iba a ser una línea recta, que tendría días buenos y días malos, y eso era completamente normal.
Algunas sesiones lloraba todo el tiempo, otras sesiones solo me sentaba allí, sintiéndome adormecido. Nunca me presionó a sentir algo para lo que no estuviera listo. Lentamente, comencé a creer que tal vez realmente estaría bien algún día. Alex y su esposa Denise comenzaron a invitarme a cenar todas las semanas. Se aseguraban de que estuviera comiendo comida de verdad y no solo viviendo de comida rápida y cereal. Sus hijos eran una buena distracción, corriendo y jugando sin preocuparse por los problemas de adultos. Estar cerca de su matrimonio me recordó que no todas las relaciones estaban construidas sobre mentiras y manipulación. Denise me dio algunos libros sobre cómo recuperarse del abuso narcisista que realmente me ayudaron a entender por lo que había pasado. Los leía por la noche en mi departamento y veía los patrones de Silvia descritos perfectamente en las páginas. Durante el proceso de división de bienes, Sebastián descubrió algo que me hizo enojar de nuevo. Silvia había estado escondiendo dinero en una cuenta separada de la que yo no sabía. Había alrededor de $300 que había transferido de nuestra cuenta de ahorros conjunta durante el último año, en pequeñas cantidades que nunca noté. Sebastián presentó una moción para la divulgación financiera completa, y de repente, el abogado de ella tuvo que presentar todos sus registros bancarios. Al juez no le gustó nada lo del dinero oculto, y eso perjudicó la credibilidad de Silvia en el tribunal. El proceso de divorcio se alargó durante meses después de eso. El abogado de Silvia intentó todas las tácticas dilatorias posibles, pidiendo aplazamientos y presentando mociones sobre cada pequeña cosa. Discutieron sobre cómo dividir nuestras cosas. Intentaron alegar que Silvia merecía una pensión compensatoria aunque ganaba buen dinero. Disputaron la evidencia de adulterio aunque era abrumadora. Sebastián manejó todo profesionalmente y me mantuvo actualizado sobre todo. Estaba agradecido de no tener que enfrentar a Silvia en persona la mayor parte del tiempo, de poder dejar que los abogados se ocuparan entre ellos mientras yo me concentraba en reconstruir mi vida. La audiencia en el tribunal ocurrió un martes por la mañana, 3 semanas después. Me senté junto a Sebastián en una larga mesa de madera mientras Silvia se sentaba al otro lado del pasillo con su abogado. El abogado de ella se levantó y comenzó a hablar sobre cómo Silvia había sufrido un trauma médico por los tratamientos de fertilidad y merecía una compensación por el daño permanente a su cuerpo. Sentí que apretaba la mandíbula mientras la pintaba como una víctima que había pasado por un infierno tratando de tener a nuestro bebé. Sebastián ni siquiera lo dejó terminar antes de levantarse y sacar una carpeta llena de documentos. Expuso los registros médicos que mostraban los embarazos interrumpidos y la línea de tiempo de cuándo ocurrieron. Le mostró al juez los mensajes de texto donde Silvia admitía tener múltiples parejas y su miedo sobre la paternidad. La cara del juez cambió mientras Sebastián explicaba que las cicatrices no eran por tratar de tener un bebé, sino por ocultar infidelidades. El abogado de Silvia intentó objetar, pero la jueza levantó la mano y le dijo que se sentara. Miró a Silvia con una expresión que dejaba claro que no le creía nada. Sebastián continuó y sacó los estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias de dinero ocultas. Mostró el patrón de mentiras y manipulación que se remontaba a años. Argumentó que el comportamiento de Silvia durante el matrimonio demostraba mala fe y que no debía ser recompensada por su engaño. La jueza asentía mientras él hablaba y sentí esta extraña sensación en mi pecho, como si tal vez alguien con autoridad realmente viera lo que había pasado. Cuando Sebastián terminó su argumento, la jueza se quitó las gafas y miró directamente a Silvia. Dijo que la evidencia era clara de que los problemas de fertilidad eran resultado directo de las decisiones que Silvia tomó para ocultar aventuras extramatrimoniales. Dijo que no habría compensación especial por un trauma médico que fue autoinfligido a través del engaño. Vi la cara de Silvia enrojecer y su abogado le susurró algo, pero ella solo miró fijamente la mesa. La jueza falló a mi favor en casi todos los asuntos disputados. Me quedé con el coche y la mayor parte de nuestros ahorros. Silvia tenía que devolver los $300 que había escondido. Dividimos las cuentas de retiro equitativamente, pero todo lo demás salió a mi favor. Sebastián me apretó el hombro mientras salíamos del juzgado y me dijo que esta era una victoria sólida. Sentí una oleada de validación, como si finalmente alguien con poder hubiera mirado toda la evidencia y dicho que Silvia estaba equivocada. No arreglaba lo que había hecho, pero se sentía como si la verdad importara por una vez. 2 días después de la audiencia me reuní con Lorena Scott en su oficina en el centro para hablar sobre el Dr. Guerra. Lorena tendría unos 50 años, con cabello corto y gris, y tenía esta forma de hablar sensata que aprecié. Le mostré todo lo que sabía sobre la clínica y los procedimientos que Silvia se había hecho. Lorena escuchó atentamente y tomó notas en un bloc legal amarillo. Explicó que si el doctor Guerra había realizado interrupciones de embarazo sin el asesoramiento adecuado o el consentimiento informado, podría haber motivos para un caso de negligencia. Dijo que el hecho de que Silvia tuviera múltiples procedimientos en un corto periodo de tiempo levantaba focos rojos sobre si el médico había seguido los protocolos adecuados. Le conté sobre las reseñas en línea que había encontrado mencionando presión y problemas de consentimiento. Lorena asintió y dijo que esos eran patrones preocupantes. Hablamos durante más de 1 hora sobre cómo podría ser un caso y cuáles serían los objetivos. Admití que no estaba seguro de querer pasar por una demanda completa, pero sí quería que alguien investigara la clínica. Lorena sugirió presentar una queja ante la Comisión de Arbitraje Médico como primer paso. Dijo que la comisión tomaba estas cosas en serio y haría su propia investigación. Incluso si no demandábamos, podría proteger a otras personas de pasar por lo que yo pasé. Eso me pareció sensato. Así que decidimos seguir adelante con la queja. Lorena dijo que me ayudaría a preparar toda la documentación y presentarla correctamente. La comisión médica respondió más rápido de lo que esperaba. Un mes después de presentar la queja, recibí una llamada de una investigadora que quería entrevistarme sobre mis preocupaciones con respecto a la práctica del Dr. Guerra.
Me reuní con ella en un edificio de oficinas aburrido y pasé 2 horas repasando todo lo que sabía. Hizo preguntas detalladas sobre la línea de tiempo y lo que Silvia me había dicho sobre los procedimientos. Quería saber si el doctor Guerra me había contactado alguna vez como cónyuge o si había habido algún tipo de asesoramiento de pareja antes de las interrupciones. Le expliqué que no tenía idea de que nada de eso estaba sucediendo y que Silvia me había ocultado todo. La investigadora anotó todo y dijo que solicitarían todos los expedientes médicos de Silvia de la clínica. Mencionó que habían recibido otras quejas sobre la práctica del doctor Guerra en los últimos años. Nada concreto había salido de esas quejas antes, pero el patrón era lo suficientemente preocupante como para que estuvieran echando un vistazo más de cerca. Lorena me llamó después de la entrevista para decir que había ido bien. Explicó que las investigaciones de la comisión médica podían llevar meses o incluso años, pero el hecho de que lo estuvieran persiguiendo activamente era una buena señal. Definitivamente había motivo de preocupación basado en lo que habíamos presentado. Sentí un poco de satisfacción sabiendo que al menos alguien estaba investigando si el doctor Guerra había hecho las cosas correctamente. Casi al mismo tiempo que sucedía lo de la comisión médica, empecé a tener noticias de viejos amigos con los que había perdido contacto durante mi matrimonio. Fabián era un tipo con el que había sido cercano en la universidad, pero a Silvia nunca le había caído bien. Siempre decía que era inmaduro y una mala influencia, así que gradualmente había dejado de salir con él. Fabián me envió un mensaje de la nada diciendo que había oído por amigos en común que me estaba divorciando. Preguntó si quería que fuéramos a comer y ponernos al día. Nos vimos en un lugar de torta cerca de mi nuevo departamento y se sintió bien hablar con alguien que me conocía desde antes de Silvia. Fabián se había casado y tenía un hijo ahora, pero seguía siendo el mismo tipo divertido y relajado que recordaba. Empezamos a vernos para comer cada par de semanas y se sintió como reconstruir una parte de mí que había estado perdida. Fabián nunca me presionó para hablar sobre el divorcio si no quería, pero era un buen oyente cuando necesitaba desahogarme. Tener amigos fuera de la influencia de Silvia me recordó que solía tener una vida entera antes de ella. Había dejado que me aislara sin siquiera darme cuenta de que estaba sucediendo. Un sábado, Fabián me invitó a ir de excursión con él a un parque estatal a 1 hora de la ciudad. Casi dije que no porque me había sentido cansado y desmotivado, pero algo me hizo aceptar ir. Salimos temprano en la mañana y comenzamos a subir por este sendero que llevaba a un mirador en la cima de una pequeña montaña. La caminata fue más difícil de lo que esperaba y me ardían las piernas cuando llegamos a la mitad. Fabián seguía haciendo bromas sobre que estábamos fuera de forma y me hizo reír de una manera que no lo había hecho en meses. Cuando finalmente llegamos a la cima, la vista era increíble. Podías ver kilómetros en todas direcciones y el aire era frío y limpio. Nos sentamos en una roca plana comiendo barras de granola y me di cuenta de que había pasado 1 hora entera sin pensar en Silvia o el divorcio o nada de eso. Solo estaba existiendo en el momento, disfrutando de la vista en compañía de mi amigo. Se sintió significativo de alguna manera, como una prueba de que todavía podía tener buenas experiencias y sentir felicidad normal. Fabián sacó su teléfono y nos tomamos una por selfie por con el valle detrás de nosotros. La publiqué más tarde ese día con un pie de foto sobre nuevas aventuras. Fue lo primero que publiqué en redes sociales desde la separación. Se sintió como marcar un nuevo capítulo, aunque sabía que aún no estaba completamente curado. 5 meses después de que Sebastián presentó los papeles del divorcio, finalmente llegamos a un acuerdo. Sebastián me llamó un miércoles por la tarde para repasar los términos finales. Me quedé con el coche, que estaba pagado, y la mayor parte de nuestra cuenta de ahorros. Silvia se quedó con los muebles de nuestro antiguo departamento y tenía que devolver los $300 que había escondido, en pagos durante el próximo año. Dividimos nuestras cuentas de retiro 50 hasta 50, lo cual parecía justo ya que ambos habíamos contribuido durante el matrimonio. El departamento que rentábamos no importaba, ya que ninguno de nosotros era dueño. Sebastián explicó que este era en realidad un muy buen resultado, dado lo disputado que había estado todo. El abogado de Silvia había intentado luchar por más, pero el fallo anterior del juez sobre su comportamiento de mala fe había debilitado su posición. Le pregunté a Sebastián cuánto faltaba para que fuera oficial y dijo que el decreto final debería procesarse en unas pocas semanas. No era un acuerdo perfecto, pero era justo y, lo que es más importante, estaba hecho. No tendría que seguir peleando o yendo a la corte o tratando con abogados. El matrimonio estaba terminado, legal y financieramente. Le agradecí a Sebastián por todo lo que había hecho y me dijo que se alegraba de haber podido ayudar. Después de colgar, me quedé sentado en mi departamento sintiendo esta extraña combinación de alivio y tristeza. 5 meses de mi vida habían sido consumidos por este proceso de divorcio, y ahora estaba terminando. El decreto final de divorcio llegó a mi buzón un jueves por la tarde, unas 3 semanas después. Me quedé en el pasillo de mi departamento sosteniendo el sobre y sintiendo mis manos temblar ligeramente. Dentro estaba el documento oficial con el sello del tribunal que decía que mi matrimonio con Silvia estaba disuelto. Me senté en mi sofá leyendo todo el lenguaje legal sobre la división de bienes y la responsabilidad de las deudas. El alivio me invadió primero, porque realmente había terminado. Luego vino el duelo, por la vida que pensé que estaba construyendo y el futuro que había imaginado con hijos y envejeciendo juntos. La ira siguió, mientras pensaba en los años que había perdido creyendo sus mentiras. Pero debajo de todo eso había una pequeña chispa de algo que se sentía como esperanza. Era libre de empezar de nuevo y construir una vida que no estuviera basada en el engaño. Llamé a Alex y le dije que el decreto había llegado. Dijo que estaría allí en 20 minutos con cervezas para celebrar la ocasión. Cuando llegó me dio un largo abrazo y nos sentamos en mi sofá bebiendo cerveza barata y sin decir mucho. A veces no necesitas muchas palabras.
Solo que Alex estuviera allí fue suficiente. Pedimos pizza y vimos una película de acción tonta, y se sintió normal de una manera que nada se había sentido normal en meses. 6 meses después de haber presentado la queja contra el doctor Guerra, recibí una carta de la comisión médica. Mis manos temblaban mientras la abría, porque había estado esperando tanto tiempo para saber algo. La carta decía que su investigación había encontrado evidencia de prácticas indebidas en la clínica del Dr. Guerra. Había estado realizando procedimientos sin el asesoramiento adecuado o la documentación de consentimiento informado apropiada. La comisión le exigía que se sometiera a capacitación adicional sobre asesoramiento al paciente y procedimientos de consentimiento informado. Su práctica estaría bajo supervisión durante el próximo año y tendría que someterse a auditorías periódicas. No era tanta responsabilidad como esperaba. Parte de mí quería que le revocaran la licencia o algún castigo mayor. Pero Lorena me llamó después de que recibí la carta y me explicó que esto era realmente significativo. Los requisitos de supervisión y capacitación estarían en su expediente permanente. Otros pacientes podrían ver que había tenido problemas con su práctica. Podría proteger a otras personas de pasar por lo que yo pasé. Eso me hizo sentir un poco mejor sobre el resultado. Al menos algo había salido de todo esto, aunque no fuera justicia perfecta. Mis sesiones de terapia con Carla habían continuado durante casi 8 meses cuando llegamos a un punto de inflexión. Entré a su consultorio un martes y me preguntó cómo me había sentido en las últimas semanas. Me di cuenta de que había estado teniendo más días buenos que malos últimamente. La ansiedad y la ira constantes que habían sido mi estado base durante meses habían comenzado a desvanecerse. Todavía tenía momentos en los que me sentía triste o enojado por lo que hizo Silvia, pero ya no me consumían. Carla sonrió y dijo que este era exactamente el tipo de progreso que esperaba ver. Hablamos sobre cómo había desarrollado formas saludables de lidiar con el estrés y cómo había reconstruido mi sistema de apoyo. Había procesado el trauma agudo y entendido los patrones de manipulación que me habían controlado. Carla sugirió que pasáramos de sesiones semanales a chequeos mensuales. Explicó que ya no necesitaba manejo de crisis, sino mantenimiento y crecimiento continuo. La idea de no verla cada semana me asustó al principio, pero también me emocionó. Significaba que era lo suficientemente funcional como para manejar las cosas por mi cuenta la mayor parte del tiempo. Programamos nuestra próxima cita para dentro de un mes y salí de su consultorio sintiéndome orgulloso de lo lejos que había llegado. No estaba completamente curado, y probablemente nunca lo estaría. Las cicatrices de lo que hizo Silvia siempre serían parte de mí, pero estaba avanzando y construyendo una vida que realmente quería vivir. Eso se sintió como un gran logro. 8 meses después de ese hito en la terapia, estaba comprando un café antes del trabajo cuando una mujer en el mostrador comenzó a coquetearme bastante. Me tocó el brazo y preguntó si venía aquí a menudo, y algo en mi instinto me dijo que su energía se sentía rara. Sonreí cortésmente, y me moví para esperar mi bebida sin darle mi número. Mi antiguo yo se habría sentido culpable por no ser más amable, pero ahora confiaba en ese instinto cuando algo no se sentía bien. Notaba estos pequeños cambios constantemente ahora, como cuando mi compañero de trabajo, Seth, trató de hacerme sentir culpable para que cubriera su turno inventando alguna elaborada emergencia familiar. Reconocí el patrón de manipulación de inmediato y dije que no, sin la larga explicación que solía dar. No eran momentos enormes, pero se sumaban para sentirme más sólido conmigo mismo, aunque todavía tenía días en que la traición me golpeaba fuerte y me sentía enojado de nuevo. Fabián me llamó un sábado y dijo que quería presentarme a alguien. Su amigo Walter acababa de mudarse a la ciudad por un nuevo trabajo, y Fabián pensó que nos llevaríamos bien. Acepté verlos para almorzar en un lugar de hamburguesas en el centro y me sentí nervioso de una manera diferente a la ansiedad que había cargado durante meses. Walter llegó justo a tiempo y me estrechó la mano con esta sonrisa genuina que no se sentía forzada o falsa. Hablamos de cosas normales como trabajos, pasatiempos y películas favoritas, y me sorprendí relajándome y disfrutando realmente de la conversación. Fabián nos veía hablar y tenía esta mirada complacida en su rostro, como si hubiera logrado algo. Después del almuerzo, Walter preguntó si podía escribirme alguna vez y le dije que sí, pero dejé claro que me estaba tomando las cosas con mucha calma. Él asintió y dijo que entendía, y eso también se sintió bien, porque no presionó ni trató de convencerme de lo contrario. Conduje a casa pensando en lo diferente que se sentía esto de cualquier cosa con Silvia. La vida no era perfecta y todavía tenía días difíciles, pero sentado en mi departamento esa noche, me di cuenta de que era mío otra vez, y eso era suficiente por ahora.